Buenas tardes, yo soy Abelardo, soy cirujano general y les voy a hablar acerca de la patología no rectal. Vamos a hacerla, si hay oportunidad, en dos tiempos. Vamos a ver primero enfermedad hemorroidal y fisura anal, ya que se confunden mucho, sin embargo, suelen ser muy diferentes, sobre todo clínicamente. Los objetivos de la clase son comprender la anatomía básica del canal anal, aprender los principios de las patologías anorrectales, saber diferenciar clínicamente entre cada una de ellas, así como aprender los diagnósticos y su tratamiento. Antes que nada, me gustaría que hiciéramos un breve repaso del canal anal y sobre todo los aspectos relevantes de la anatomía. El canal anal es la última parte del tracto digestivo y como su nombre lo indica, es un canal que se continúa justamente después del recto, a nivel del anillo anorrectal, que es donde está el músculo puborectal, que forma parte también de la continencia. Si ustedes alcanzan a ver el mouse, es esta parte que estoy señalando. El canal anal se divide en dos clasificaciones, un canal anal anatómico y un canal anal quirúrgico. El canal anal quirúrgico va desde el anillo no rectal, que es el pubo rectal, hacia el margen anal. Y el canal anal anatómico va desde la línea dentada hasta el margen anal. El canal anal tiene una longitud de 4 centímetros y suele ser un poco mayor en los hombres que en las mujeres. Para poder entender la patología de las hemorroides y de la fisura anal, hay que comprender varias cosas. Primero, que el canal anal tiene una parte posterior que está en relación al coxis, una parte lateral y una parte anterior que en las mujeres está en la cara, en relación con la cara posterior de la vagina y en los hombres con la uretra. Y en las partes laterales es muy importante que también sepamos que existen unos espacios que posteriormente los vamos a ver, que son los espacios isquiorrectales. Además, deben de saber que el canal anal, en él se encuentra todas las estructuras que hacen parte de la continencia. Bueno, uno de los más importantes es el esfínter anal interno. El esfínter anal interno es una continuación del músculo circular del recto. Este brinda una continencia involuntaria y corresponde alrededor del 60% de la continencia. Y otra parte importante, como todos saben, es el músculo que es voluntario estriado, que es es el esfínter anal externo. Este suele ser mayor, de hecho es un poco más largo y pasa por debajo hacia más distal que el esfínter anal interno y está compuesto por tres partes. Una parte más proximal, que es la profunda, una parte que es la media y otra parte que es la subcutánea. Aquí en el medio es muy importante que conozcan ustedes, este músculo es el músculo longitudinal conjunto. Este músculo también es una continuación de la capa longitudinal de la capa muscular del recto y es muy importante por varias cosas. Este músculo da unas fibras que atraviesan el músculo o el esfínter anal interno y va y da suspensión a los paquetes hemorroidales, que se llama músculo suspensorio de Treitz. Los paquetes o cojinetes hemorroidales tienen que entender ustedes o saber más bien que son una estructura anatómica normal. De hecho, los paquetes hemorroidales sirven para dar cierta continencia para la defecación. ¿Por qué? Porque si se fijan ustedes, aquí los estoy señalando, los paquetes hemorroidales, que principalmente son tres, uno lateral, uno posterior izquierdo, uno anterior derecho y lateral derecho.
hacen que el canal anal se cierre de manera completa y tengamos cierta continencia. Por último, es importante que sepan, sobre todo para la patología en relación a los abscesos anales, es que el canal anal en la línea dentada, que es esto que vemos aquí, tiene unas criptas. Esas criptas convergen en la base de unas columnas de la mucosa que se llaman columnas de Morgani. Y lo importante de eso es que en las criptas están las glándulas anales. Las glándulas anales se comunican por este conducto atravesando el esfínter anal interno hacia este espacio entre los dos esfínteres que se llama espacio interesfintérico, y esta es la fisiopatología de los abscesos perianales. Al taparse estas glándulas, generan que se vaya haciendo progresivamente un absceso. Y a su vez, las fístulas anales derivan de los abscesos anales. De hecho, la mayoría de los pacientes tiene el antecedente de haber tenido un absceso anorrectal. ¿Tienen alguna duda acerca de la anatomía del canal anal? ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a las patologías tal cual? Si no entendemos la anatomía, difícilmente entenderemos las enfermedades. ¿Dudas? Bien, continuamos. Esto es Ay, prácticamente lo que Doc, ya les ahí comenté. escribieron algo en el chat. Un momento. ¿Qué tipo de epitelio hay en el recto? Sí, eso es muy importante lo que comenta Frania, y siéntanse libres de preguntar. De hecho, el grupo es para que todos podamos participar. Miren, desde que comienza el canal anal, va cambiando progresivamente el epitelio hacia un epitelio escamoso. De tal manera que al final, ya en el margen anal, prácticamente tenemos un epitelio escamoso parecido al de la piel, pero el epitelio cambia prácticamente en la línea pectínea o en la línea dentada. Superior a eso es un epitelio columnar y de ahí en adelante es un epitelio escamoso. Tienen que tener en cuenta que en esta parte de después de la línea dentada, el epitelio es escamoso, sin embargo, no tiene pelo, no tiene no tiene glándulas sebáceas. Aparte, es muy importante también, la línea dentada divide y marca que tengamos inervación somática o no, de tal manera que los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal por arriba de la línea dentada no van a tener dolor. En cambio, los pacientes que tienen una enfermedad hemorroidal o una fisura anal después de esta línea van a tener mucho dolor, y eso hace una gran diferencia clínica cuando tratamos de identificar qué patología tienen. Vale, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? Muy bien, vamos a continuar con la enfermedad hemorroidal. La enfermedad hemorroidal, como ya les acabo de comentar, son unos cojinetes vasculares normales. Tienen la función de preservar o contribuir a la continencia fecal. Están suspendidos en la submucosa, como ya les comenté, por un tejido conectivo que se llama el músculo suspensorio de Treis. La enfermedad hemorroidal se va a dividir o se va a clasificar en dos formas. Primero, si son internas o externas, eso está en relación a si están por arriba o por debajo de la línea dentada, y las vamos a clasificar también dependiendo al grado clínico. Ahorita la vamos a ver. Ya les comenté que
En el canal anal hay 4 cojinetes hemorroidales principalmente, el lateral izquierdo, el anterior derecho y el posterior derecho. Y fíjense, es muy importante que sepamos que el color rojo brillante de una enfermedad hemorroidal deriva porque la irrigación viene directamente de la arteria rectal superior, pues que es una rama directa de la arteria mesentérica inferior. En resumen, los cojinetes hemorroidales son unos plexos arteriovenosos que sirven para dar continencia a la continencia fecal. Las hemorroides internas están recubiertas por una mucosa anorrectal, que ya les comenté que es un epitelio columnar, y rara vez van a causar dolor, salvo que estén trombosadas y presenten cierto grado de necrosis. Las externas, que están después de la línea dentada, van a presentar un epitelio escamoso y tienen abundantes fibras somáticas, o sea, van a presentar dolor, sobre todo cuando están trombosadas. ¿Cuál es la etiología? La etiología de las hemorroides principalmente es que por alguna razón el músculo suspensorio se va debilitando. Eso, hay ciertas bibliografías que marcan que hay un predominio de las metaloproteínas que degradan el tejido conectivo. Sin embargo, está precipitado por varias cosas. Todas aquellas condiciones que hagan que tengamos aumento de la presión intraabdominal y que tengamos, y sobre todo que tengamos pujo cuando estemos evacuando. De hecho, es por esas razones que las embarazadas tienden a tener mayor incidencia de enfermedad hemorroidal porque tienen aumento de la presión intraabdominal. Está en relación a dieta baja en grasas, el estreñimiento crónico, permanecer sentado de manera prolongada, el embarazo, la edad avanzada y según la bibliografía, la terapia anticoagulante o antiplaquetaria. ¿Cómo se clasifican? Clínicamente, como ya les comenté, va del grado 1 hasta el grado 4. El grado 1 son hemorroides que se encuentran dentro del canal anal, no tienen prolapso, por debajo de la línea dentada, y de estas suelen sangrar durante la evacuación. El grado 2 tiene un prolapso que se presenta al evacuar, sin embargo tienen una reducción espontánea. El grado 3 es el grado que corresponde a un prolapso, pero que requiere una reducción manual para regresar el paquete hemorroidal hacia el canal anal, y el grado 4 son hemorroides que se encuentran fuera del canal y que no van a reducir ni siquiera con la reducción manual. Es muy importante la presentación clínica. Mientras los pacientes no tengan una hemorroide trombosada o externa, generalmente no van a presentar dolor, pero se van a presentar casi siempre con hemorragia o con una protusión. Es muy importante la semiología de la hemorragia. Los pacientes que tienen un sangrado después de la evacuación y sin dolor va a corresponder al sangrado hemorroidal, ya sea que tengan el sangrado rojo brillante cuando se limpian o la sangre puede gotear o puede escurrir a la taza del baño. Y a diferencia de los pacientes que tienen un dolor severo, puede corresponder a una hemorroide trombosada. Otra cosa, los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal generalmente se van a quejar de que tienen dificultad para el aseo. ¿Qué quiere decir eso? Sienten que después de la evacuación tienen la sensación de no haberse limpiado bien y generalmente tienen una salida de moco. Eso también sucede cuando se les practica una hemorroidectomía. Como las hemorroides brindan cierto continencia, tienen salida de moco con las hemorroidectomías. ¿Cuál es el tratamiento de la enfermedad hemorroidal? Se va a dividir en tratamiento médico, en procedimientos ambulatorios o de consultorio y en los procedimientos quirúrgicos, que generalmente es la hemorroidectomía o la mucosectomía. El tratamiento de elección para casi la mayoría de los grados es el
tratamiento no quirúrgico. ¿En qué consiste este? Primero tenemos que aliviar todos aquellos factores predisponentes que hacen que nuestros pacientes tengan enfermedad hemorroidal. Primero hay que cambiar los hábitos alimenticios, tratar de que los pacientes ingieran la menor cantidad de harinas, porque eso de cierta manera va a hacer que se estreñan, y hay que suplementarlos con fibra. ¿Para qué? Para hacer que los pacientes tengan menos pujo durante la evacuación, y eso precipita dos cosas. Mientras no tengamos las heces duras, la misma heces como tal cual no va a pasar por el paquete y lo va a traumatizar y hacer que sangre. Y otra que va a durar menos tiempo en el baño y aparte no va a pujar. Esto va a presentar resolución de los síntomas en el 50% durante las primeras 6 semanas y mayor en los primeros 3 meses. Generalmente recomendamos Psyllium Plantago una vez al día por las noches. Hay que evitar estar mucho tiempo sentado en el baño y hay que evitar alimentos que favorezcan la constipación, como ya les comenté. La guía de práctica clínica marca que podemos dar tratamientos tópicos. Esto se basa en qué? En esteroides y un anestésico local que generalmente suele ser la lidocaína. Pero es muy importante que si deciden dar este medicamento, no se tiene que dar por más de 7 días por el esteroide que tiene. Pasando al tratamiento quirúrgico, como ya les comenté, pueden ser procedimientos ambulatorios y procedimientos quirúrgicos. Los procedimientos ambulatorios van a ser para la enfermedad hemorroidal del grado 2 hacia arriba. Puede ser escleroterapia, la ligadura y la fotocoagulación infrarroja. La escleroterapia y la fotocoagulación tienen el objetivo de causar una reacción inflamatoria en la mucosa y eso va a hacer que el paquete hemorroidal se quede en su sitio o se contraiga y suba hacia arriba. Más o menos como tratando de reemplazar la función del músculo suspensorio de Treitz. Y la ligadura con banda elástica consiste en, como su nombre lo dice, hacer una ligadura mediante una liga que posteriormente va a hacer que con el paso del tiempo el hemorroide, pues, digámoslo coloquialmente, se caiga. En el caso de las hemorroides trombosadas, hay que hacer una excisión del trombo en las primeras 72 horas. Sin embargo, esto va a tener una recurrencia del 5 al 19%. Hay que, se me pasó a comentar, los baños de asiento son de mucha utilidad en el manejo médico de las hemorroides sintomáticas. Esto es una hemorroidectomía o una excisión de un trombo por una hemorroide trombosada y les voy a mostrar en qué consiste la hemorroidectomía excisional. Esta puede ser abierta o cerrada. Si les preguntan en el examen cuál es el tratamiento definitivo de elección porque tiene menos recurrencia, yo creo que hay que contestar que es la hemorroidectomía excisional. Sin embargo, los pacientes suelen tener mucho dolor, pero de todos los tratamientos es la que tiene menor recurrencia. ¿Por qué? Porque se quita el paquete hemorroidal como tal. Pues, como ya les comenté, puede ser abierta o cerrada. Se refiere a que después de hacer la resección se deja abierto la mucosa, ¿no? En este caso se cierra. Y también se pueden utilizar ciertos instrumentos para hacer el procedimiento más rápido. Y ya por último, en el manejo de la enfermedad hemorroidal, en cuanto al quirúrgico, hay algo que se llama mucosectomía. Esto consiste en realizar una resección de la mucosa con el fin de que el paquete hemorroidal ascienda y ya no estén de cierta manera prolapsados. Bien, eso se hace con una grapadora que se introduce y trata de retirar una parte de mucosa y como ven aquí el paquete hemorroidal tiende a subir hacia arriba. Pasando a la fisura anal,
Este tiene como definición un defecto lineal, una laceración en el anodermo. Esto se diferencia de la enfermedad hemorroidal porque siempre tienen dolor y tienen sangrado al evacuar. Puede ser agudo o crónico, eso se hace en base a las semanas que tiene de la enfermedad. Agudo se refiere a que tienen un menor de 4 semanas. Y en el caso de la fisura anal aguda, solamente hay una laceración de la mucosa. Y en el dado caso del crónico, tenemos una laceración completa donde se ve ya parte del esfínter anal interno. Y tenemos sobre todo bordes elevados de la mucosa. En la crónica, como les acabo de contar, hay ulceración con bordes cicatrizados y exposición de las fibras. También hay un pliegue cutáneo y una hipertrofia papilar. Esto se conoce como la tríada de Brody, que es la fisura, la hipertrofia de la papila y un pliegue cutáneo que antes se conocía como una hemorroide centinela. Generalmente suelen estar la mayoría en la cara posterior. ¿Por qué? Hay dos teorías. Primero, en cuanto a la etiología de la fisura anal, hace referencia a que hay una hipertrofia del esfínter anal interno y aunado al trauma, a la a que tenemos un esfínter hipertónico y aparte que en la parte posterior hay una menor irrigación del esfínter, tienden a hacerse las fisuras en la parte posterior. La diarrea también puede causar una fisura, una estenosis y sobre todo un aumento en la presión del canon anal. Las fisuras anales que no están en la cara posterior o anterior tienden a ser de una etiología diferente. Puede ser por Crohn o una inmunodeficiencia como en el caso del SIDA, o por enfermedades de transmisión sexual. La etiología de los pacientes que tienen una fístula atípica, digamos así, que no está en la cara posterior, suele ser por sífilis, TB o una enfermedad de transmisión sexual, como les acabo de comentar. ¿Cuál es el diagnóstico? Es meramente clínico, porque los pacientes van a referir durante la evacuación que tienen sangrado y van a referir un dolor intenso, como un desgarro, una incomodidad con quemadura. Incluso los pacientes pueden comentarnos que tienen la sensación de que una navaja les está cortando cuando están evacuando. Y el dolor puede ser después de la evacuación, que puede durar de minutos a horas. Aquí vemos una fisura, pudiera corresponder a una fisura anal crónica. ¿Por qué? Porque está en la parte posterior, quiere decir que es una fisura anal típica. La etiología más común puede ser traumática. ¿Por qué? Ya sea porque tengamos diarrea, heces muy duras, la hipertonicidad del esfínter anal interno. Y vemos que tiene los bordes elevados que corresponderían a una úlcera crónica. El 90%, por lo que les acabo de comentar, por diferencias en irrigaciones, está en la cara posterior, el 10% en la anterior, y menos del 1% corresponden a úlceras en los cuadrantes laterales. Puede corresponder a una enfermedad inflamatoria intestinal, como la enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa o una enfermedad de transmisión sexual. Es muy diferente el manejo de una úlcera atípica o una atípica. Las atípicas hay que buscar la etiología la misma y tratarla en base a eso. Sin embargo, es menos del 1%. Inclusive hay que hacer cultivos y biopsias porque pueden corresponder también a una úlcera que tenga una etiología maligna. El manejo va a ser generalmente conservador, al igual que las enfermedades hemorroidal, hay que tratar de cambiar los hábitos alimenticios y brindar un suplemento para
hacer más blandos las heces. Los baños de asiento van a también ser muy útiles debido a que alivian el disconfort, relajan la musculatura y van a ayudarnos también a disminuir la presión. Hay que dar también medicamentos que sirvan como un medicamento que nos ayude a disminuir la presión del esfínter anal externo. Hay varios, se utiliza la nitroglicerina y también los bloqueadores de los canales de calcio, que es lo más común. Lo más común es que demos una pomada que tiene dirtiazem, que es un bloqueador de los canales de calcio que ayuda a disminuir la presión del esfínter anal. Se pone de manera tópica 2 veces por día. También suele ser útil la inyección de toxina botulínica. 73% de ellos va a curar a las 8 semanas. Y en caso de que tengamos una falla en el manejo conservador, el tratamiento de elección es la esfinterotomía lateral interna. Esta tiene como objetivo, como su nombre lo indica, hacer un corte en el esfínter para disminuir la presión del mismo y así curar la fisura. A manera de resumen, hay que estar muy pendientes en los cuadros clínicos porque son muy diferentes. Cuando una persona refiere que tiene dolor durante la evacuación y aparte sangrado, muy probablemente va a corresponder a una fisura. Sin embargo, si tenemos un paciente que nos refiere que tiene un dolor súbito y que tiene aparte una masa en el canon anal, pudiese corresponder a una hemorroide externa que se trombosó. Los pacientes que tienen enfermedad hemorroidal van a referir sangrado después de la evacuación, generalmente sin dolor. También pueden referir que tienen dificultad para el aseo después de evacuar, que se quedan con la sensación de tener prurito, de no estar limpios a pesar de que se hayan hecho el aseo y pueden tener una descarga de moco. Es muy importante que tengan presente que el tratamiento inicial de estas dos enfermedades es tratamiento médico y en dado caso de no presentar mejoría se opta por el tratamiento quirúrgico. En el caso de que tengamos una fisura anal, el tratamiento de elección quirúrgico después del fallo del conservador va a ser la esfinterotomía lateral interna. Y en el caso de la enfermedad hemorroidal que no tiene remisión con el tratamiento conservador, son procedimientos ambulatorios o quirúrgicos. De los ambulatorios destacan la escleroterapia, la ligadura con bandas y el tratamiento con infrarrojo. Y en el caso del tratamiento quirúrgico es la hemorroidectomía excisional, ya sea abierta o cerrada. Bien, vamos a pasar los casos clínicos si es que no tienen alguna pregunta. ¿Alguien alguna pregunta? ¿Le gustaría a alguien leer el caso clínico? Por favor. Yo lo leo. Vale. Paciente masculino de 40 años de edad, diabético de 2 años de evolución, es chofer de autobús. Acude a su consulta por presentar 4 días de evolución con sangrado transrectal acompañado de dolor intenso durante las evacuaciones, referidas como una sensación cortante y ardorosa. Al interrogatorio dirigido, el paciente refiere tener relaciones sexuales con anorrecepción, sin protección y con múltiples parejas sexuales. En base a los datos referidos por el paciente, usted esperaría encontrar los siguientes hallazgos en la exploración física. Yo pienso en la E, una fisura anal posterior. Isabel, ¿nos podrías explicar por qué piensas que pudiese ser eso? Sí, porque el paciente refiere dolor y cuando se trata de una fisura
pues a diferencia de las hemorroides, usted mencionaba que no hay como tal dolor. Hay aparición del sangrado, ya sea en la taza del baño después de que va, o únicamente el sangrado. Y el dolor sí es como más de la fisura, además de los antecedentes de, pues, que él menciona, ¿no? De que relaciones sexuales de anorrecepción, que es un paciente chofer, entonces eh, pasa mucho tiempo sentado, por lo tanto, y pues ya todos los antecedentes mencionados, aparte diabético. Em, bueno, eso es lo que yo pienso. Muy bien. Mm, pues sí, es correcto lo que comenta la doctora. Hay que recordar que la clínica de la fisura anal presenta mucho dolor y sangrado, sobre todo si les dicen que es una sensación cortante y con ardor. Y recuerden que el 90% de las fisuras anales está en la parte posterior, que es lo que corresponde a esta pregunta. ¿Pudieran leer la siguiente, por favor? ¿Quién se anima? Yo, dice, en base al diagnóstico integrado, ¿cuál sería el tratamiento de primera línea para el paciente? Yo me iría por la D y Ok, dice, podría leerla y hacer eh, un resumen de por qué elige usted esa respuesta, por favor. sí, dice cambios en los hábitos alimenticios, suplemento con fibra, medicamentos tópicos a base de inhibidores de canales de calcio y baños de asiento. Elegí la D porque el paciente tiene una aparición súbita, entonces es una fisura anal aguda. Entonces el primer tratamiento de elección sería médico y pues tendríamos que hacerlo conservador con cambio de hábitos de alimentos y los medicamentos que ya habíamos dicho. Ok, muy bien. Y dice, un mes después el paciente se presenta a su consulta refiriendo no presentar mejoría clínica. El tratamiento definitivo de elección es esfinterotomía lateral interna, porque pues ya tiene más de 4 semanas de evolución y pues tendríamos que liberar el espacio para que se pueda curar esa herida. Ok, acuérdense que el objetivo de la esfinterotomía y también de los inhibidores de los canales de calcio es disminuir la presión del esfínter anal interno. Así que sí, el tratamiento definitivo sería una esfinterotomía lateral interna. Muy bien, esa es la última pregunta. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda acerca de los temas de hoy? El tiempo, como mencionaba el médico, después del tratamiento conservador para ya realizar una esfinterotomía, ¿cuánto es? ¿Un mes? Un mes. Ok. Que generalmente les dan el tratamiento hasta por 8 semanas. Ah, muy Y bien. más de eso también se toma la decisión si se operó o no. Ok, Doctor, gracias. perdón, doctor, quiero hacer un comentario. Haga de cuenta que yo ahorita acabo de consultar el curso del doctor Prieto. En el manual viene que dice que tiene que tener al menos 6 semanas de evolución como para considerarse crónica. Ok, bien, déjeme corroborar, ¿eh? Ujú. Pero sí, sí, claro, puede ser que haya errado y que me haya equivocado, ¿eh? Sí, sí, menor de 6 semanas, estás en lo correcto, ¿eh? Es menor de 6 semanas. Entonces, recapitulando, una fisura anal crónica es aquella que persiste por más de 6 semanas. Bien, Mario, bien, buena observación. De hecho, para esto también sirven las clases. Alguien que tenga un comentario diferente, que haya leído algo diferente, con gusto lo puede comentar y lo podemos revisar. El chiste es que salgan todas las dudas y salgan bien ustedes en el examen. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta?
Doctor, nada más serían estos dos temas. Lo que pasa es que, bueno, yo tengo una pregunta, pero es de clases pasadas, es de clases pasadas. Cuando estábamos viendo hernias ventrales, Ajá, estábamos hablando que puede haber, bueno, que cuando crean obstrucción, ajá, eh, pueden crear diferentes desequilibrios ácidos básicos. ajá. Me puse a leer y pues cuando son obstrucciones más que nada Ujú. del del tracto superior o alto, ocasionan alcalosis metabólicas. Y me acuerdo que en el caso clínico pasado que vimos, habíamos dicho que iba a provocar una acidosis metabólica. Pero pues las alcalosis, bueno, en aquel caso que me remonte, era del tracto superior. Entonces no sé. Es que sí tienes razón. Cuando un paciente tiene una oclusión intestinal alta, quiere decir que tiene una oclusión por arriba, digamos, de la válvula ileocecal, eso, tienen un predominio de un cuadro clínico que vomitan mucho, o los pacientes que tienen una tumoración gástrica que están vomite y vomite y vomite. Tienen una alcalosis metabólica, sí. ¿Por qué? Porque, Porque, bueno, lo que pasa es que empiezan a hacer hipocloridria. exacto, Entonces, por el vómito. ajá, Pero tienen que ustedes tener en cuenta que los pacientes en un estado de choque por la etiología que ustedes quieran van a tener una acidosis metabólica. ¿Por qué? Porque entran en un estado de hipoperfusión generalizada, después cambia el metabolismo celular a un metabolismo anaerobio y ya saben, y ahí empieza toda la etiología del choque y es cómo se manifiesta en el, digamos, en el metabolismo ácido-base. Entonces, tienen que estar muy pendientes ustedes en base a las, digamos, a las cuestiones clínicas o los datos clínicos que les presentan. Pero sí, efectivamente los pacientes que están vomite y vomite van a tener una alcalosis metabólica, precisamente porque están vomitando todo el ácido, pues. No sé ok. si respondí tu pregunta, María. Sí, sí, gracias, doctor. Pero es muy buena observación, es correcto lo que dices. ¿Alguien más? Yo creo que toda la clave de saber responder el examen está en los datos clínicos que les den. Ahí es clave todo y sobre todo para que no se vayan con la finta de querer responder algo de manera apresurada porque les dan una pista que generalmente puede ser un dato que haga confusión. Pero sin embargo, su compañero ahorita hizo una muy buena analogía y se basó en todos los datos clínicos que le daban para llegar a la respuesta y eso creo que es la clave para contestar el examen. Y también los trucos, eso de que el tratamiento de primera línea, el tratamiento de elección, eso también, o el diagnóstico de elección o el gold standard, esos son los trucos que tienen que estar muy pendientes. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. Por ejemplo, si nos basamos en el mismo paciente que tenemos aquí, pero Ajá. o sea, si no refiere esa clínica de dolor, bueno, esas características del dolor, y nos refiere el caso clínico que tiene sangrado post-defecación, entonces pensaríamos en hemorroide. Eh, a ver, otra vez, perdón. O sea, por ejemplo, sí, no sé si pueda poner el caso clínico, ajá, por ejemplo, si quitamos nomás la sensación cortante y ardorosa y ponemos que, por ejemplo, refiere sangrado post-defecación, entonces pensaríamos en hemorroide. Pues si te dan ese dato
como único dato, yo creo que sí. Pero generalmente en el caso clínico te tienen que poner más cosas, o ya sea cosas de exploración y, o algún otro dato clínico. Pero por ejemplo, si te ponen, es un paciente que viene por dolor después de la evacuación y en la exploración física tiene una papila hipertrófica, tiene una fisura y tiene un pliegue cutáneo. Entonces ya te dieron el caso clínico, simplemente Ok. por la exploración. En cambio, si te dicen viene por sangrado y en la exploración física tiene un cojinete hemorroidal posterior con sangrado. Entonces, básense en todo lo que les dan en el caso clínico antes de tomar una decisión. Eso implica leer muy bien y detenidamente, ¿eh? Ok, gracias, doctor. ¿Alguien más? Doc, una duda. Dígame. La inyección de toxina botulínica, ¿para qué casos es donde se pide, se solicita? Es como tratamiento no quirúrgico para la fisura anal. Acuérdate que la toxina eh, tiende a crear, digamos, una parálisis y de esa manera tratar de disminuir la presión que hace el esfínter anal interno, que es parte de la patología de la fisura anal. No, no sé si respondí tu duda. Sí, Doc. Sí, Doc, muchas gracias. ¿Alguien más? No sé si tenga algún comentario, doctor Renny. Me perdí un poco la parte medial de la plática por una llamada, pero pues realmente pues pudiéramos recapitular así muy puntualmente de lo que has dicho, seguramente porque ya te he escuchado esa plática. El síntoma cardinal de la fisura anal es el dolor, ¿no? Fundamentalmente, mucho dolor, ¿verdad? Porque pues ya saben que esa zona está ricamente inervada, ¿sí? Hablando del ano, ¿no? Entonces, los pacientes tienen mucho dolor y como tienen tanto dolor al evacuar, entonces evitan evacuar y por supuesto las heces se ponen más duras. Entonces ahí empieza un ciclo vicioso de dolor, estreñimiento y mientras más dura, pues más dolor, ¿no? Incluso hay pacientes que pueden tener incluso hasta lipotomía, ¿no? Se pueden desvanecer, ¿no? Por dolor, cuando el dolor es tan fuerte, ¿no? Seguramente que les quedó claro que pues el tratamiento de la fisura aguda, pues ya saben que es médico, ¿no? Y ya cuando se hace crónica, pues hay que usar otras herramientas para tratar de romper ese ciclo vicioso del espasmo del esfínter interno, ¿no? Que como recuerdan es un esfínter involuntario, es decir, no tenemos control sobre él. Por eso es que cuando se daña, muchas veces con esa cirugía que se hace, que es la esfinterotomía lateral interna, pues el paciente puede quedar incontinente, porque nosotros no tenemos control sobre ese esfínter, ¿no? Es el esfínter interno. Está el otro esfínter que es el esfínter externo, pero que tiene una continencia pues, porcentualmente mucho más baja, pues 15-20%, y que además se fatiga, pues no podemos estar apretando ahí toda la tarde, ¿verdad? Esa es un poco de la fisiología de los esfínteres, ¿no? Y como decía Juan, pues al principio, fundamental para entender la fisiopatología, ¿verdad? Sí, es en cuanto a la fisura, ¿no? Hablaste de la fístula también, Juan. No, planeo darlo junto Ok, con absceso rectal.
Ok, no hablaste, perfecto. Hablaste fue de la enfermedad hemorroidal, yo agregaría o recapitularía lo que dijiste, pues que obviamente los grados, que ya lo saben, es importante porque de ahí se va a derivar el tratamiento. Recuerden los grados de la enfermedad hemorroidal. Recuerden pues que la línea dental es fundamental para las hemorroides internas y las externas. Recuerden las complicaciones de las fístulas. Y en términos generales, pues eso es lo que deben saber realmente, ¿no? De esta patología, ¿verdad? ¿Sí? Y una vez más, pues los exhorto a que hagan casos clínicos, hagan preguntas, como que ustedes fueran a dar la clase, porque pues enseñando, digamos, en modo enseñar, se aprende mucho más, porque se hace un ejercicio intelectual pues mucho más amplio, ¿no? ¿Sí? Por eso es que a veces les pido casos clínicos, pues, ¿sí? No es por otra cosa, ¿no? Esa sería mi aportación. ¿Algo más? Muy bien, pues si no hay más preguntas, por el momento pues lo damos por terminado. Y mañana nos vemos, vamos a ver una clase con dermatología y luego nos comunicamos. Gracias, doctor Juans, una vez más por su tiempo, por su dedicación y gracias a ustedes por su entusiasmo. Gracias, hasta luego. Gracias, Doc.